quien está ahora en línea con nosotros, porque ya desde anoche yo te contaba, Jorge, que estaba viendo el índice Nikkei y me empecé a buscar hoy a la mañana cuando me levanté economistas que estuvieran hablando del tema, porque dije, esto es animal. Y lo encuentro a quien ahora está en línea con nosotros, Juan Manuel Terechea, es economista y es director del Instituto de Trabajo y Economía de la Fundación Germán Abdala, y estamos ahora comunicados con él. Juan Manuel, ¿cómo estás? Gabriel Schultz te saluda, buenas tardes. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Todo bien? Bien, gracias por atendernos. Bueno, Juan Manuel, ya temprano hoy estuviste anunciando en tus redes sociales que se venía una jornada difícil. Sin embargo, y esta es la pregunta que te quiero hacer al principio, ¿estamos a contramano o qué pasa? Porque en Argentina no fue tan grave, por lo menos ya el valor del dólar bajó, el Banco Central vendió 24 palos, que para lo que venía vendiendo no es tanto, pero explícanos vos si esto es una decisión contracíclica, si zafamos o si recién empieza y la vamos a ver mañana o pasado. Bueno, hay un poco de todo, ¿no? En primer lugar, hay que marcar que como Argentina tiene fuertes regulaciones cambiarias, claro, eso de alguna manera lo protege o amortigua este tipo de shocks, ¿no? O sea, pensemos que en una economía, entre comillas, normal, lo que vos verías es lo que se conoce como un vuelo hacia la calidad. O sea, cuando estas cosas pasan, que son eventos disruptivos a nivel global, que generan pánico en los mercados, lo que hacen en todos los países, sobre todo en los más riesgosos, es irse, ¿no? O sea, venden las acciones, los bonos que tienen en esos países y se refugian en activos de calidad, como por ejemplo son los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que justamente, y capaz puede sonar paradójico, pero son los bonos que justamente aumentaron de precio en este contexto. Todo el resto se desplomó. Uh-huh. Ahora bien, como en Argentina, digamos, vos tenés regulaciones cambiarias muy fuertes, eso hace que, digamos, primero que haya pocos de estos inversores extranjeros que se puedan ir y que los pocos que están justamente no puedan salir. Entonces, el efecto acá fue más bien moderado. De todas maneras, sobre todo al principio del día, todo lo que fue las acciones y los bonos de Argentina sufrieron bastante, sí. Y todavía al cierre eso se sigue viendo. De todas maneras, a ver, como decía antes, falta todavía, o sea, es el primer día de esto, hay que ver mañana, pasado. Recordemos que, y explico un poquito qué es lo que pasó, ¿no? Sí. Acá lo que sucedió fue una combinación de elementos. La primera es que, digamos, la tasa de interés de Japón históricamente en los últimos años se mantuvo siempre en niveles sumamente bajos, prácticamente nulos, y eso hacía lo que se conoce como una especie de medio de bicicleta financiera, ¿no? Que es que los capitales se endeuden a esa tasa muy baja y después inviertan, por ejemplo, en Estados Unidos. Pero ¿qué pasa? Empezó a aumentar la inflación en Japón y frente a eso lo que decidió el Banco Central de ese país es aumentar las tasas de una manera bastante importante, y algo que justamente el mercado no esperaba. Entonces, eso le afectó a este tipo de bicicleta financiera y hizo que entonces los capitales tuvieran que retirarse también de Estados Unidos. Entonces, lo que vos tuviste fue una caída muy fuerte de la bolsa de Japón por este efecto, pero también le pegó muy fuerte a los activos de las tecnológicas, ¿no? Google, Apple, que son precisamente las principales empresas de Estados Unidos, pero también le pegó a Estados Unidos. Y a partir de ahí se derramó a todo el resto del mundo. Para tener una idea, digamos, hay un índice global que mide, digamos, este tipo de cuestiones y mostró el salto más grande desde la crisis subprime del 2008, ¿no? Que fue la crisis más grande de los últimos 100 años. El índice del miedo le dicen a ese, ¿no? Es el famoso índice del miedo. Exactamente, el índice del miedo que digamos, técnicamente se lo conoce como índice VIX. Bueno, ese índice tuvo un salto, digamos, por encima de lo que fueron los niveles de los últimos años, yo te digo, a niveles de la pandemia y de la crisis del 2008. Ahora te pregunto, entre todo lo que se hablaba hoy a la mañana de lo que estaba pasando en el planeta, algunos destacaron que Warren Buffett el viernes pasado vendió todo lo que pudo. ¿El tipo es un gurú, sabe tanto, o es suerte, o cómo funciona eso en un tipo que es una de las mayores fortunas del mundo? Mirá, yo te voy a decir algo, ¿no? Si supiera bien cómo lo hace, no estaría acá hablando con vos. Estaría haciéndola. Claro. No, ahora, hablando en serio, digo, a ver, yo ahí creo que hay varias cuestiones, ¿no?
por un lado, evidentemente el tipo tiene un olfato increíble para estas cosas, pero también, digamos, déjame dudar con que tenga algún tipo de información de adentro, ¿no? Como es lo que yo pensaba. Quienes hayan visto Billions, por ejemplo, lo tienen bastante claro, pero puede ser que tenga este tipo de cosas. De todas maneras, recordemos que esto ya había empezado el viernes, o sea, ahí donde veo, digo, su olfato le dice, che, esto va a terminar mal, y bueno, pero ya había arrancado, el viernes llega indicio de que esto podía llegar a pasar. Y por otro lado, te pregunto con respecto a qué peligro puede tener la Argentina, por ejemplo, con el oro que está en Londres. ¿Esto puede repercutir en estas reservas que están, vaya a saber hasta cuándo y por qué y con qué beneficio en otro país? Mira, en principio no, salvo que Argentina empieza a tener problemas, digamos, de falta de dólares importantes, y que eso, que está puesto también en parte como garantía, no pueda ser, digamos, repagada la deuda, ¿no? Pero en principio no debería haber problemas. Yo creo que la cuestión acá más importante de marcar es que estamos en un contexto global muy, muy complicado, que además ya había dos elementos que son fundamentales, particularmente para Argentina, que venían dando muy mal de afuera. Uno es el precio internacional de la soja, y el otro es el aumento del real brasileño, o sea, dos cuestiones que ya no venían pegando. Y todo esto, digamos, al final del día lo que termina generando es que la economía argentina genere menos dólares de los que venía generando, y que obviamente el problema típico que tenemos es que esto impacta en las reservas del Banco Central, con las posibles dudas de que se pueda mantener el tipo de cambio, una presión a la devaluación, o digamos que el gobierno pueda pagar su deuda. Entonces ahí creo yo que están los principales elementos que, insisto, en los próximos días vamos a ver sobre todo qué pasa con las reservas, qué pasa con el dólar, pero creo que es una variable que hay que mirar para ver en los próximos días, a ver cómo nos termina impactando. Bien, eso haremos. Gracias, Juan Manuel, por tu tiempo. Por favor, gracias a ustedes por la invitación. Al contrario, Juan Manuel Tenechea, economista, contándonos, bueno, qué es lo que está pasando en este lunes negro en el planeta, y que en Argentina todavía no repercutió, sí, en la bolsa, pero no tanto en el dólar y en lo que tiene que ver con, ya estamos tan mal que pasan las olas y decimos, bueno, una hora más.